50.000 pesos, 50 lucas, ¿cierto? Es un pasivo con el dueño, ¿cierto? ¿Ya? Pero también en la definición de recursos y activos nos dijo que la plata, que el dinero era un Es un- activo. exacto. Ya, en ese caso, depende del lugar, o sea, digamos, del lugar, de la perspectiva en la que yo lo estoy mirando solamente, o en ciertos momentos se transforma en un activo. No, el activo siempre va a ser aquello cosa que para ti es un recurso. Tu empresa, tú con tu grupo de amigos que son, supongamos, empresa o institución o lo que sea, que quieren organizar algo y y necesitan 150 y dicen, tenemos 50. Eso lo tienen ustedes, ¿cierto? Ujú. Eso es un activo, lo que tienen en este minuto. Tienen 50 en efectivo. ¿Contra qué cuenta? Porque siempre hay una, imagínense la contabilidad, una balanza. Yo pongo 50 en dinero en un lado y al otro lado voy a poner un papelito que dice, estos 50 los pusimos nosotros. Eso se llama Ujú. capital o se llama pasivo con los dueños. La cosa es que la balanza va a quedar 50 a cada lado, pero los 50 que tengo en efectivo es activo. Y los 50 que representa de dónde los saqué, eso es el pasivo. Ya, Porque este grupo no nació con 50, no tenía ya. nada. Ustedes pusieron los 50. ¿Ya? Ahora les Eh, faltan 100, porque necesitaban 150. Entonces dicen, no, yo me los consigo con mi hermano, ya. Ahora, ¿cuánto tienen? Les pasaron los 100 al hermano. ¿Cuánto tienen en la balanza? En el lado del dinero. Tienen 150, ¿cierto? Como el gato de Schrödinger, esta cuestión. Tienes, Está vivo y está muerto a la vez. no, Eh, tienen 150 ahora, ¿o no? Tenían no, los sí, sí, 50 que sí, pusieron ustedes más los 100 que les pasó el sí, hermano. Y en sí, la sí, otra balanza ahora hay otro papelito que dice, nada, esto se le debe a Juanito Pérez. ¿Sí o no? claro. Y también suma 150, porque están los 50 que pusieron ustedes y los 100 que le deben a Juanito Pérez. Ese papelito que dice 50 es un pasivo con los dueños, con ustedes. Eso es capital, podríamos decir, porque eso no hay un apuro en pagarlo. Pero los Claro. otros 100, Juanito Pérez dijo, me los tienen que pagar en 3 meses más. Eso es una deuda, es un pasivo. Pero al otro lado tienen el dinero en efectivo. Ese es el activo. Siempre pensando en la contabilidad en una balanza. ¿Ya? No puedo tener 150 y al otro lado no tener nada porque el dinero no apareció por arte de magia. Es porque alguien lo prestó y alguien lo puso. ¿Se entiende lo que es activo y pasivo? Harto más cercano al entendimiento, profe. Está más cercano. Es necesario que lo entiendan. ¿Por qué? Porque cuando uno no sabe contabilidad, yo lo explico de esta manera, porque yo cuando estudié auditoría, yo venía de un liceo y todos mis compañeros venían de comercial, por lo tanto para mí era chino la contabilidad, y los profesores partían de la base de que todos venían de comercial. Por lo tanto, realmente yo sé que cuesta entender eso, pero cuando tú te das cuenta que siempre que hay algo es porque algo lo ocasionó, esa es la partida doble, que lo deben haber leído por ahí. ¿Y qué son las partidas? Son montos, son dinero, son números que representan algo. Entonces yo por un lado tengo una partida que es de efectivo, que es activo y que suma 150 en un lado de la balanza, y por el otro lado de la balanza tengo dos partidas, una que representa lo que le debo a terceros, que son los 100 que le debo a Juanito Pérez, y otra que dice 50, que es lo que se le debe al grupo mismo, que es lo que vamos a decir deuda con el dueño, es capital. Ambos son pasivos, ¿ya? Siempre tienen que pensar que la empresa cuando nace no tiene nada. Por lo tanto, todo lo que le ponen, siempre si lo ponen los dueños es capital, si lo ponen terceros es una deuda, es un pasivo. ¿Se entiende? Entonces tendría 150, no sé si me alcanzan a ver, en una mano, 150 en dinero, y en la otra, ¿cierto? Tengo 150, que son dos papeles, uno que dice que le debo 100 a Juanito Pérez, y la otra que dice 50, que lo pusimos entre todos, y es el capital nuestro. ¿Se entiende? Entonces, la contabilidad siempre te dice que debe ser equilibrada, eso se le llama partida doble, que no hay deudor sin acreedor. Son términos. De hecho, eso está en los libros. O sea, no es que lo esté inventando yo. Siempre va a decir, cuando dice no hay deudor sin acreedor, es algo que todavía no vemos, pero se refiere a que la balanza siempre va a haber una parte y al otro lado la contraparte que va a ser equivalente en los mismos números.
¿Tenemos claros esos conceptos de activo y pasivo? Sí, profe. Entonces, ahora, ¿cuándo aparecen los ingresos y los gastos? Los ingresos aparecen cuando ocurre alguna cosa que nosotros hacemos para que en vez de tener 150 ahora tenga 200. Por ejemplo, tengo más. Y no me endeudé, no es que haya pedido 50 a otra persona. Cuando yo tengo más activo, o sea, aumentó mi activo sin aumentar mi pasivo, como la partida doble dice que si aquí aumentó 50 más, tiene que haber algo que aumentó en 50. ¿Se fijan? Bueno, significa que eso fue un ingreso. Cuando hay un aumento de los activos sin aumentar los pasivos, ocurrió algún hecho económico que se llama ingreso. Que puede ser, por ejemplo, que ustedes agarraron una guitarra y salieron a cantar. Y juntaron cuánto les pagaron o cuánto ganaron, 50. ¿Se fijan? Entonces van a tener 200 ahora en activos, porque tienen 200 en efectivo. Van a tener un papelito de 50, que es lo que pusieron ustedes, otro de 100, que es del préstamo, y van a tener los otros 50, ¿cierto?, que ganaron por haber cantado, hicieron una actividad, un hecho. Hicieron una situación o un hecho económico, se llama hecho económico porque lo puedo valorizar. Cuando ustedes van a cantar gratis, no es un hecho económico, ¿ya? Pero cuando ustedes hacen algo que les produce un recurso económico, o sea, un beneficio, eso es un ingreso. Entonces, ¿se entiende lo que es ingreso? Después, poquito, de a poquito vamos a ir viendo, porque yo estaba pensando que a lo mejor entendiendo de a poco estos conceptos va a ser más fácil entender la teoría. Que, profe, por ejemplo, delante usted dijo, ya que si vendemos algo, pero ya tengo los 150 y yo ¿Ya? vendo algo, ¿eso sería un ingreso o sería Ya, un...? si tenemos los 150 en dinero, pues no tenemos nada más, pues pensemos que lo único que tenemos es eso. Para Ya. poder vender algo tenemos que comprar algo, ¿cierto? Sí. Entonces No, yo pero digo por ya, ejemplo, si vendo algo que ya era mío, entonces eso también es un aporte que estás haciendo al grupo. Suponte que ya tú sería un dices, pasivo al voy a dueño. poner la máquina fotográfica, que yo tengo que es mía, la pongo también de aporte. Esa máquina, supongamos que vale 50, que vale 30, supongamos que vale 30. Ya. Tenías los 150 y agregaste en la máquina, que vale 30, que tú la valorizas en 30, entonces tú tienes ahora en activos 180, Sí. ¿ya? 150 en dinero y una máquina que vale 30. Y al otro lado, la deuda con terceros sigue siendo 100 con Juanito Pérez, ¿cierto? Pero ahora, como capital, ya no pusieron solo 50, pusieron 80, ¿te fijas? Porque pusieron Ya. 50 en efectivo y una máquina que vale 30. Ahora pusieron Sería un pasivo al 80, dueño. pasivo con los dueños, sí, Ya. es capital. Ahora, si venden esa máquina, ¿ya? Que vale 30 y la vendes, no sé, pues vendámosla en 80 para que tengamos una utilidad de 50, ¿cierto? Ya. No sé si Eso me van sería el ingreso. siguiendo. Si les costó 30 y la venden en 80, ¿cuánto ganaron? 50. Eso sería Sí, el ingreso. ese sería el ingreso. ¿Se fijan? Ya. No o sea, ustedes dirían, me pagaron 80, pero como la máquina valía 30, en realidad lo que ganaron realmente fueron 50, ¿cierto? Sí. Ya, profe, ahí lo entendí. Ahí Gracias. se va entendiendo, y siempre vamos a tener al otro lado la contrapartida. Hablamos de partida por no decir hechos económicos o montos, o sea, siempre es en una balanza para que esté equilibrada, siempre tengo que poner lo mismo a cada lado. Si pongo 100, al otro lado deben haber 100. No importa que esos 100 estén formados por varias partidas, pero debe sumar 100, ¿ya? Ahora, lo contrario, tenemos que pasar la noche en algún lado y nos cobran de arriendo, no sé, 40.000 pesos por pasar la noche, Profe, un ¿sí? segundito, por favor. En el ingreso hay una contrapartida porque el ingreso yo lo definí Siempre, como aquella entrada de dinero que se consigue sin incrementar el pasivo. sin incrementar la deuda, claro, porque tú no aumentaste las deudas, ¿cierto? Y en ese caso la contrapartida, Va a ¿qué ser sería? ingreso, ingreso, esa cuenta se llama así, ingreso. Así se cuenta. Ah, ya, Puede ya, ser así que, servicio o venta,
Pero como Ya. cuando fueron a cantar ustedes no vendieron nada, entonces ese Claro. ingreso es un servicio, ¿ya? Ya. Ahora, si lo que hacen es vender algo y ganan dinero con ese algo, ahí se llama venta, pero sigue siendo un ingreso. Ya. Entonces los 4 grupos que hay, y ahora si vamos a pagar un arriendo para pasar la noche, eso, queramos o no, hay que pagarlo, ¿cierto? Porque no pueden alojar en la calle. Por lo tanto, eso es un gasto. ¿Qué es lo que hace el gasto? La característica que tiene es que le disminuye los activos. O bien, le aumenta el pasivo. Por ejemplo, tienen que pagar 40 y le dicen, no, tiene que pagarme en efectivo. Entonces usted tiene que desembolsar, ¿cierto? Esos 40, va a tener 40 menos en el efectivo. ¿Cierto? Si lo pago con tarjeta, Entonces sería vas a aumento al tener una pasivo. deuda. Esa Claro. es la otra opción. O sea, tú lo pagas con efectivo y te disminuye tu efectivo, ¿cierto? Porque lo que se generó fue un gasto que disminuyó tu efectivo. O bien tú no quieres gastar tu efectivo y pagas con una tarjeta, como dices tú, quedas debiendo los 40. Aumentaron tus deudas. Ahora no solo le debes los 100 a Juanito Pérez, le debes 40 a la persona que te hospedó. ¿Ya? ¿Se entiende? Y en ese caso, voy a aumentar mi deuda contra un gasto. ¿En cuánto va a aumentar mi deuda? Es lo mismo que vale el gasto. Si el gasto es 40, mi deuda aumenta en 40. Si el gasto es 40 y pago en efectivo, mi activo disminuye en 40. ¿Se logra entender? Es difícil sin el aula, sin la sala. Es difícil, pero necesito que trayéndolo a lo que ustedes han hecho en su vida real, ¿cierto? En sus paseos, en sus viajes, podamos llevarlo como a la práctica, ¿cierto? A trabajarlo a la parte más normal posible. Por ejemplo, algún compañero necesita comprar un computador porque no se puede comunicar, no se puede, no sé, o tiene que estar metiendo programas que el computador normal no le sirve, tiene que comprar uno más caro, tiene que ver cómo genera los ingresos para cubrir ese computador, ¿cierto? Para poder comprarlo. O con quién se consigue el dinero, o si se endeuda para adquirir el computador. Si lo compra al crédito, va a tener un activo, que es el computador, y que a lo mejor supongamos que vale 500. Va a tener 500.000 pesos de activo, que es lo que vale el computador. Y si lo sacó al crédito, va a tener una deuda de 500.000 pesos, que debe. Pero como además va a tener que pagar intereses, va a tener un gasto, que es un interés, que cada vez que lo vaya pagando va a ir disminuyendo su efectivo, su activo. Pero siempre la misma cosa ocurre, o sea, no ocurre una sola cosa, siempre van a haber 2 o 3, la cosa es que esté equiparado lo que ocurre. A esto en contabilidad le llaman la partida doble. Esto nace como lo más antiguo que se sabe de la contabilidad, cuando en una iglesia unos misioneros, un cura, Lucas Paciolo creo que era el nombre, recibía donaciones para repartirle a la gente. Entonces lo que hacía él era, para poder llevar un orden, anotaba sin saber, porque no existía la contabilidad, chiquillo, pero él anotaba una carpa, 2 pantalones, todo lo que le donaban, él lo anotaba. Y luego anotaba lo que él repartía. Entonces, si él le donaban una carpa, él repartía una carpa. No podía repartir 2, porque le habían donado una. Es lo mismo, le repartían 2 pantalones, él podía donar un pantalón a una persona y el otro a la otra, pero no solamente podía repartir 2, porque solo tenía 2. A eso es la partida doble. Y él no sabía contabilidad, y de hecho a él se le llamó el padre de la contabilidad, y era un cura que trataba de ordenar sus recursos. Entonces, eso es lo que están haciendo todos en la casa en este minuto, cuando están ordenando lo que ganan respecto a lo que hay que comprar, o respecto a los gastos que hay que pagar. Cuando empiezan a planificar cómo hacer durar esto otro, o cómo generar a lo mejor nuevas estrategias de negocio, que algunos están haciendo ahora mascarillas y vendiendo, ¿cierto? Otros están llevando comida a domicilio.
están generando ingresos. Profe, Ajá. y por ejemplo, la tarjeta Junaep solamente sería un activo. Para ustedes, porque ustedes no la... Para ustedes es un activo, ¿cierto? Y no se la Claro. deben a nadie, no se, viene siendo como, bueno, como un subsidio en este caso. Pero para el Estado viene siendo un gasto. Según cómo se mire, porque si el Estado ve que todos los subsidios que hace son un gasto, es porque no espera recibir ningún beneficio económico a futuro, ¿cierto? Pero si el Estado ve la educación como una inversión para el país, el día de mañana ustedes van a estar aportando a este país. Claro, Entonces, eso sería igual como el tema de la gratuidad. exacto, como la gratuidad. Porque la gratuidad, por ejemplo, para el Estado la puede ver como un gasto, pero según la política del Estado, obviamente. Pero para otro Estado que sea quizás que tenga otra política, otra idea más visionaria, quizás lo debiera ver como una inversión. Si todos los alumnos que estudian con gratuidad cuando se titulan le trabajan un año al Estado, con un sueldo normal, pero que le está dando igual un ingreso al Estado como una devolución quizás, porque estaría teniendo, por ejemplo, los mismos médicos que tenemos escasez de médicos, que si los médicos pudieran trabajar unos cuantos años gratis en el sistema público, habría mejor atención de salud, y eso es como una inversión entonces lo que estaría haciendo al financiar sus estudios. Y a todo nivel en realidad, porque el país se supone que crece en la medida que tenga más profesionales. Pero siempre y cuando estos profesionales trabajen en Chile, y no que se vayan a otro país. Entonces, cuando nosotros decimos que la empresa, las entidades necesitan información financiera para poder tomar decisiones de tipo económico, y que la información debe ser útil, la información que ellos necesitan es esa, es saber cuántos activos tienen, que son lo que aparece ahí como recursos económicos. Necesitan saber con cuánto cuentan. Tienen que saber cuánta plata deben, que es lo que aparece ahí como derechos de los acreedores. ¿Se fijan que es el lenguaje el que les complica? Porque ustedes ya saben lo que es un activo, ya saben lo que es un recurso, lo que es un pasivo, una deuda. Porque en sus casas hay activos, hay recursos, hay deudas, hay ingresos y hay gastos. Denme un gasto de su casa. Un gasto. Un gasto es aquello que generalmente disminuye el activo, o sea, el dinero, y no produce un beneficio económico, pero es necesario. Servicios básicos. Claro, la luz, el agua, el internet, ¿cierto? Eso es un gasto. ¿Que hay que pagarlo? Disminuye el activo. Que no lo pagas, te aumentan las deudas. ¿Te fijas? Entonces siempre los ingresos y los gastos van a influir en los activos y en los pasivos. ¿Y los ingresos cuáles son? Acuérdense que los ingresos no solo en venta, también son servicios, acciones. El trabajo. La gente que está generando teletrabajo desde su casa, para su casa ese es el ingreso. Los que salen todos los días a trabajar y a fin de mes les pagan su sueldo, para esa casa ese sueldo es el ingreso. Para el almacenero que abrió su almacén y vendió todos los días, él vende mercadería, ese es su ingreso, la venta de mercaderías. Pero para los que trabajan es su trabajo, son rentas del trabajo. Entonces tenemos que siempre en cualquier chiquillo, en cualquier parte, cualquier tipo de organización, van a tener activos, pasivos, ingresos y gastos. Siempre. La única diferencia es que los pasivos los podemos separar en pasivos con los dueños de la organización, que esos no están obligados a pagarlos al tiro, ¿cierto? Normalmente nunca los pagan hasta que se terminó de giro, porque esperan con ese dinero que pusieron poner un negocio que les dé rentabilidad, que les dé utilidades para vivir de eso. Por lo tanto, nunca sacan el capital, al contrario, hay que tratar de que crezca. Y lo otro es el pasivo con los terceros. Entonces, no sé si está claro ahora activo, pasivo, ingreso y gasto, porque les voy a dar una tarea, que la van a hacer ahora en lo que queda. Y la van a hacer solos. Todos participan, igual pueden participar todos. La idea es que participen todos para que esté más claro. Van a separar, van a poner
gobierno, familia y empresa, separados, en 3 columnas aparte. Gobierno, familia y empresa, y van a anotar activos, pasivos, ingresos y gastos para estos 3 grupos. ¿Cuáles son los activos, pasivos, ingresos y gastos para el gobierno, desde el punto de vista gobierno, institución, ¿cierto? ¿Cuáles son los activos, pasivos, ingresos y gastos desde el punto de vista de la empresa? Cualquier empresa les puede servir de ejemplo. Vean la realidad, ¿cierto? Vean lo que saben, el sentido común. Y lo mismo para familia. ¿Cuáles son los ingresos, gastos, activos y pasivos de la familia? Empiecen a hacerlo, son las 16:25 y lo vemos en 5 minutos, 10 minutos. Y me van diciendo ustedes lo que tienen. ¿Se entendió la tarea? Sí. Sí, profe. Es para que ir aterrizando, ¿cierto? Lo que estamos trabajando, para poder entender la contabilidad. O si quieren lo hacemos al tiro entre todos, me van diciendo. Para gobierno, ¿lo hacen solitos? Y lo revisamos. Gobierno, empresa, háganlo solos y después lo revisamos. Empresa y familia. Van a ver que son bastante parecidos. Voy a parar mientras la grabación. Se refiere, ¿cierto?, que la información finalmente financiera lo que busca es que reflejen qué cambio hubo. ¿Ya? Ustedes quieren saber qué pasó con los activos, qué pasó con los pasivos. ¿Hay pasivos? ¿O solamente todo es aporte de los dueños? ¿Aumentó el capital? ¿Aumentó el activo? ¿Aumentaron las deudas o disminuyeron? ¿Y por qué ocurrió eso? Porque pusieron, no sé, hicieron un negocio que produjo un rendimiento financiero, algo que valía menos, le sacaron más dinero, hicieron un servicio, presentaron algo que les generó ingresos, o los dueños pusieron más dinero, ¿ya? Entonces, esta información que entrega, ¿cierto?, se entrega con propósito general, es sobre el uso de los recursos económicos de la entidad. No sé si entendieron más ahora esto que están leyendo, cuando ya tienen claro que es un activo, un pasivo, un ingreso y un gasto. Si es que se entiende un poco más, entonces yo les pediría que cuando sigamos trabajando en lo que significa y vayan mirando esto, ¿ya? Porque la información en general se va repitiendo. Entonces les dicen, ¿por qué es útil entregar este tipo de información? ¿Por qué el gobierno, por qué tendría que necesitar esa información para tomar decisiones? ¿Qué tipo de decisiones cree usted que toma el gobierno cuando sabe qué recursos tiene, qué deudas tiene, qué gastos tiene? O una empresa. ¿Para qué a una empresa le sirve saber, ¿cierto?, cómo están estas partidas de activos, pasivos, de ingresos, de gastos? ¿Les servirá para algo? En la casa de ustedes servirá para algo que la mamá y el papá sepan, por ejemplo, cuánto es lo que van a recibir a fin de mes y cuánto es el gasto que hay que pagar. ¿Les servirá saber esa información para tomar alguna decisión? Sí, sirve para tomar decisiones general de cómo gastar la plata, hay que gastar más, hay que gastar menos. Ese es el objetivo en el fondo que entrega la información financiera. Es lo mismo, chiquillos, que a nivel de la casa, pero ahora como es una empresa o una entidad u organización donde son diferentes personas, que obviamente que no es la confianza de la casa, en la casa no es necesario llevar todo anotado, porque nadie desconfía de la mamá, ni del papá, ni de los hijos, ¿cierto? Porque es una familia. Pero cuando es una empresa donde son diferentes personas que no se conocen y lo único que tienen en común de repente es el negocio que están haciendo, tienen que llevar todo muy transparentado, y tienen que llevar todo muy registrado y anotado y controlado. Y esto es la contabilidad, esa es un poco la función, controlar y registrar todos los hechos económicos, y los hechos económicos pueden haber sido por ingresos, por gastos, por activos o por pasivos. ¿Ya?
Entonces, cuando se registran todos estos hechos y se van haciendo día a día, finalmente llegó final de año y eso que se fue ingresando día a día a un sistema contable, entrega una información final que resume todo lo que ocurrió en el año y ese es el balance. Entonces, cuando lo miran, van a revisar eso que estábamos viendo acá al principio. Van a revisar si están los recursos económicos claros, o sea, si en esa información que me muestran me dicen qué es lo que tiene de activo la empresa, y me dice cuánto es el endeudamiento de la empresa, si me dice, por ejemplo, si es que hubo cambios en estos recursos, ¿y cómo voy a saber si hubo cambios? Comparo con qué partió en enero y con qué terminó en diciembre. Por ejemplo, ustedes para organizar su actividad de viaje partieron con 50.000, que es lo que tenían ustedes que pusieron. Y a los poquitos, ¿cierto? Al poquito rato, a los poquitos días ya se habían conseguido 100 más, después una máquina fotográfica, ¿cierto? Después salieron a cantar para generar más fondos y luego pagaron un arriendo para pernoctar. Entonces, cuando realmente sacan las cuentas finales de lo que tienen, eso es su balance. Lo que me quedó, lo que gasté, lo que tengo, lo que debo, eso es el balance. ¿Ya? Y ese balance, cuando a ustedes les llegue a las manos, ustedes van a poder decidir, por ejemplo, ¿qué podrían decidir? Si dicen ya, después de pagar el arriendo, vamos a cerrar eso. Después de pagar el arriendo, después de ver lo que teníamos en dinero y con qué partimos y lo que nos queda ahora, ¿qué podrían decidir? Están de viaje, así que acuérdense. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué decidirían ustedes? ¿Necesitan saber si tienen activos o no? ¿Recursos? Aileen. Diego. O sea, con esa información puedo pedirle a los integrantes del viaje si necesitan que aporten más recursos o no. Necesitan decidir, por ejemplo, si tienen activos suficientes o no para quedarse más días o no. Claro. Y si quieren quedarse más días y no les alcanza, pedirle a los demás, como dices tú, que hagan un nuevo aporte. O planificar una nueva actividad, pagamos una fiesta y cobramos entrada y obtenemos ingresos. O quizás compramos una carpa y nos vamos a acampar y es más barato que pagar arriendo. O sea, ¿se dan cuenta que toman decisiones? Esas decisiones las toman en relación a que llevan un control de sus recursos. ¿Ya? ¿Se entiende más claro ahora, quizás, ahora que hemos visto lo que es activo, pasivo, ingreso y gasto? Sí, profe, se entiende harto mejor. Entonces, me van a mostrar su tarea. ¿Cómo alguien más hizo la tarea, la que pedí recién? No quiero seguir avanzando en esto. Dígame. O sea, sí, pero no como que la anoté así muy... No, pero no importa que no la haya anotado, pero coméntela. O sea, ¿qué tiene usted como, por ejemplo, qué activos tiene en familia, en empresa, en gobierno, etcétera? O sea, eran muy similares. Por ejemplo, lo que en gobierno yo puse las carreteras, los recursos minerales, los inmuebles de bienes nacionales. En pasivo, como había puesto el Diego, la deuda internacional, los préstamos al FMI. En ingresos pueden ser los impuestos, la renta que hay por los bienes públicos o las mismas concesiones. Ya. En gastos, subvenciones, o sea, perdón, sí, subvenciones y bonos. En el caso de la familia, en los ingresos había puesto como tener una segunda vivienda o la venta del trabajo de los integrantes de la familia. Como pasivo, bueno, una tarjeta bancaria, la Visa, un préstamo bancario, un préstamo familiar. Como ingreso, bueno, el sueldo o un arriendo de una segunda propiedad. Como gasto, los servicios básicos, alimentación o vestimenta. ¿Y de qué lo que era el otro? Era de una empresa. Una empresa. Ahí no llegué, pero me imagino que es por activo. No sé, un local, el local de la empresa, o como pasivo un préstamo bancario, como ingreso a las ventas de los bienes y servicios que produce esa empresa,
y como gasto los sueldos de De los las personas que trabajadores. participan, de los trabajadores. Sí. Ya. Bueno, en el fondo eso es la contabilidad, ¿se fijan? Es que nosotros aprendamos a identificar cuando estamos frente a una situación que es un activo, o que es un pasivo, o que es un ingreso, o que es un gasto. Si tenemos claro lo que es activo y pasivo, ¿qué es lo que vamos a tener que empezar a descubrir? Si lo que ocurre es un ingreso o un gasto, por ejemplo, si ocurre cualquier hecho económico, yo le llamo hecho económico, y en general se le llama hecho económico a cualquier cosa que te produce un efecto, ¿cierto?, monetario, y que esto puede ser valorizado. Cualquier cosa que pueda ser valorizado, transformado, ¿cierto?, a moneda, es un hecho económico. Si no se puede valorizar, no es un hecho económico. La contabilidad solo valoriza hechos económicos, ¿ya? Por ejemplo, cuando compran un auto no te van a poner la foto del auto en el balance, pero te van a poner lo que vale el auto, ¿cierto? En el fondo es eso. Que por ahí, por ejemplo, para distinguir que cuando no es un hecho económico es, por ejemplo, en las viñas, cuando le dan estos premios, ¿cierto?, al mejor vino, qué sé yo, y le dan una medalla, esa medalla no puede valorizarse, porque si la valorizamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Es lo que vale el metal? ¿De qué está hecho? Y el monto que sale esa medalla en cuanto a cómo se hizo, y lo que tiene en plata o en oro, lo que sea, no refleja realmente lo que quiere significar esa medalla, porque el significado es mucho más grande. Por lo tanto, eso no es un hecho económico, ¿ya? Pero sí es un hecho económico si compran, por ejemplo, no sé, maquinaria, o si arriendan un local. Eso es un hecho económico, o si pagan a los trabajadores, porque se puede valorizar en algo real. Entonces tenemos que cuando ocurre cualquier hecho económico, que el producto de ese hecho económico aumentan los activos y no han aumentado los pasivos, porque es importante tener claro esto, porque si aumentaron mis activos, porque aumentaron mis pasivos, porque obviamente me conseguí un préstamo, ¿cierto? Tengo otra deuda, y por eso aumentó mi activo. A lo mejor compré un camión y lo estoy debiendo, entonces aumentó mi activo y aumentó mi pasivo. Y en ese caso, sigue siendo la misma ecuación de inventario, se mantiene, pero no hay un rendimiento, y no hay un ingreso ni un gasto, porque están interactuando activos con pasivos solamente. También pueden interactuar activos con activos. Por ejemplo, si me compro un camión y lo pago en efectivo, tengo un activo que aumenta y un activo que disminuye, y se mantiene la ecuación de inventario, ¿ya? Pero sin embargo, lo que yo tengo es un hecho económico que no aumentó los pasivos ni disminuyó los activos, estoy frente a un ingreso. Esa situación que ocurrió es que fue un ingreso, ¿ya? Porque cuando salieron a cantar porque no les alcanzó el dinero y llegaron con dinero, aumentó el activo y no disminuyó el activo que teníamos, no aumentó el pasivo que teníamos, por lo tanto lo que ustedes hicieron fue un ingreso. Y por el contrario, cuando ocurre algún hecho económico que hace que disminuya el activo o que aumente el pasivo, estamos frente a un gasto. Entonces tenemos muchas cosas que son gastos, y los gastos son aquellos que no podemos evitarlos y que son necesarios para generar la actividad que pensamos, ¿ya? En el caso de ustedes que querían viajar, ¿cierto? Para su viaje, era necesario el gasto del viaje. O sea, era necesario comprar petróleo, ¿cierto? O benzina para la camioneta, no sé, pagar peajes, después llegar y pagar un arriendo para pernoctar, eran gastos necesarios, ¿ya? Dígame, ¿alguna duda? Entonces, ¿podemos pensar que ya tenemos claro activo, pasivo, ingreso y gasto? Mucho más claro que las dos primeras Mucho clases. más claro, sí. Si no se queda poco va a ser. ¿Por qué necesito que lo tengan? Porque vamos a ir haciéndolo de a poquitito hasta que logramos hacer un balance pequeño con estas mismas cosas. Con este mismo viaje de ustedes podemos hacer un balance, chiquillos. Y van a decir, uy, esto era todo, pucha, que era fácil. Lo que cuesta es meterse en la mentalidad de que son dos partidas.
de que siempre van a ser dos. Uno siempre piensa en uno, lo que tengo nomás. No piensa cómo lo conseguí. Y cuando lo gasto, piensa lo gasté, no piensa qué es lo que obtuve a cambio de. En contabilidad no, te obligan a hacer eso, las dos cosas. ¿Tienes dinero? ¿Por qué lo tienes? ¿Lo gastaste? ¿En qué lo gastaste? ¿Cuánto gastaste? Y lo que tú compraste, ¿vale eso? Empieza esa situación, ¿ya? Partida doble. Ya, chiquillos, voy a dejar de grabar y ustedes tienen que, no sé si tienen alguna duda, igual voy a dejar de grabar.